En el almuerzo, mi hija me susurró: «Eres una miserable sin futuro. La nueva esposa de papá es mucho más elegante». Yo guardé silencio. Una semana después, cuando vio el Porsche de mi nuevo novio estacionado frente a la casa, mi teléfono sonó 53 veces. Yo solo respondí con: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Carmen y tengo 62 años. Hace 5 años que vivo sola en esta casa pequeña de 2 habitaciones, después de un divorcio que me dejó prácticamente sin nada. No es que me queje. He aprendido a vivir con lo básico, pero nunca pensé que mi propia hija sería quien me recordaría constantemente mi nueva realidad». Era un domingo por la tarde cuando Valentina me llamó para almorzar. 35 años tiene mi hija, casada con un abogado exitoso, vive en una casa de $500,000 en el mejor barrio de la ciudad. Cuando me invitó, pensé que tal vez quería pasar tiempo conmigo, que extrañaba a su madre. Qué ingenua fui. Llegué al restaurante que ella eligió, uno de esos lugares elegantes donde una ensalada cuesta $28. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que compré en una tienda de segunda mano, pero que aún se ve decente. Valentina ya estaba sentada cuando llegué, revisando su teléfono con esa expresión de impaciencia que conocía demasiado bien. «Llegaste tarde», me dijo sin levantar la vista. Miré mi reloj. Eran las 12:05, 5 minutos tarde. El autobús se retrasó un poco, murmuré mientras me sentaba frente a ella. «No tengo auto desde el divorcio. Roberto se quedó con todo, incluyendo el Honda que yo había ayudado a pagar durante 15 años. Durante los primeros 20 minutos, la conversación fue superficial. Me contó sobre su trabajo en la firma de relaciones públicas, sobre las vacaciones que estaba planificando con su esposo a Europa. Yo asentía, hacía las preguntas correctas, sonreía cuando era apropiado. Siempre he sido buena fingiendo que todo está bien. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. «Mamá», me dijo mientras cortaba su ensalada de langosta de $42, «necesito preguntarte algo». Su tono se volvió más serio, casi profesional. «¿Has pensado en lo que vas a hacer con tu vida?» «¿Qué quieres decir?» «Me refiero a tu situación. Vivir en esa casita, trabajando medio tiempo en la florería, tomando el autobús por todos lados». Sus ojos me estudiaron con una mezcla de lástima y algo que no pude identificar de inmediato. «Es un poco vergonzoso». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, pero mantuve la compostura. «Valentina, estoy bien. Es cierto que las cosas han sido difíciles, pero me las arreglo». Ella suspiró, como si estuviera hablando con una niña que no entiende. «Mamá, el fin de semana pasado fue el cumpleaños de Marcela. ¿Te acuerdas de ella? Mi amiga de la universidad. Me preguntó por ti. Quería saber cómo estabas después del divorcio». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije la verdad, que papá se casó con Elena y que está muy feliz. Elena es tan elegante, tan sofisticada. Tiene 38 años, ¿sabes? Y es doctora. Viven en esa casa hermosa de $800,000 con vista al lago». Valentina hizo una pausa, masticando lentamente. «Marcela me preguntó qué había sido de ti, y honestamente no sabía qué decir». El tenedor tembló ligeramente en mi mano. «Podrías haber dicho que estoy bien, que soy independiente». Una risa que no tenía nada de humor escapó de los labios de mi hija. «¿Independiente? Mamá, por favor. Trabajas 20 horas a la semana por $10 la hora en una florería. Vives en una casa que parece que se va a caer. No tienes auto, no sales, no tienes vida social». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Eres una mujer miserable sin futuro». Las palabras cayeron entre nosotras como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. Los círculos se extendieron, tocando cada rincón de mi ser. Valentina continuó comiendo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar a su madre con una sola frase. «Elena, por el contrario», siguió diciendo, «es todo lo que una mujer debería ser. Es exitosa, hermosa, tiene presencia. Cuando va a los eventos con papá, la gente la nota. Se viste bien, habla con inteligencia sobre temas importantes. Es el tipo de mujer que inspira respeto.
Yo seguía ahí, inmóvil, sintiendo cómo cada palabra era como un cuchillo hundiéndose más profundo. Mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, a quien había desvelado cuando tenía fiebre, a quien había apoyado en cada decisión importante de su vida, me estaba comparando con la nueva esposa de su padre y encontrándome completamente inferior. «No es que quiera lastimarte», añadió con un tono que pretendía ser gentil, pero que sonaba condescendiente. «Pero creo que es importante que seas realista sobre tu situación. Ya no eres joven, no tienes una carrera, no tienes dinero. Tal vez deberías considerar mudarte a uno de esos apartamentos para personas mayores. Hay algunos muy bonitos, más acordes a tu estilo de vida actual». El mesero se acercó a preguntar si queríamos postre. Valentina pidió un tiramisú de $12. Yo negué con la cabeza. No porque no tuviera hambre, sino porque sabía que no podría tragar nada más. «Yo pago la cuenta», dijo Valentina cuando el mesero se fue. Obviamente. La palabra «obviamente» resonó en mis oídos como una campana de funeral. Me quedé ahí sentada, viendo a mi hija disfrutar su postre, charlando ahora sobre sus planes para redecorar su oficina. Como si los últimos 20 minutos no hubieran sucedido. Como si no acabara de reducir toda mi existencia a una serie de fracasos y limitaciones. Cuando terminamos y ella pagó la cuenta de $115 sin pestañear, caminamos hacia la salida. En la puerta me dio un abrazo rápido, casi mecánico. «Piensa en lo que te dije, mamá. Es por tu propio bien». La vi alejarse hacia su BMW plateado mientras yo esperaba el autobús. 45 minutos esperé bajo el sol de la tarde, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi mente. «Eres una mujer miserable sin futuro». Esa noche, sentada en mi pequeña sala, rodeada de los muebles que había logrado conservar después del divorcio, algo comenzó a removerse dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era algo más profundo, más peligroso. Era el despertar de una mujer que había permanecido dormida demasiado tiempo. Por primera vez en 5 años, Carmen Delgado estaba empezando a preguntarse si realmente conocía su propio valor. Los días que siguieron a aquel almorzar fueron extraños. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Valentina, pero por primera vez, en lugar de simplemente dolerme, comenzaron a molestarme. Me molestaba que mi propia hija me viera como un fracaso. Me molestaba más darme cuenta de que tal vez yo también había comenzado a verme de esa manera. El martes por la mañana, mientras arreglaba unos claveles blancos en la florería, recibí una llamada de mi hermana Rosa. Vive en Phoenix y hablamos una vez al mes, generalmente sobre banalidades. Pero esta vez tenía algo diferente que contarme. «Carmen, no vas a creer lo que me dijo Valentina ayer», comenzó Rosa sin preámbulos. Me detuve, sosteniendo un clavel a medio camino hacia el arreglo. «¿Hablaste con Valentina?» «Me llamó. Dice que está preocupada por ti, que estás, ¿cómo puedo decir esto delicadamente?, que estás en una situación muy difícil económicamente, que apenas puedes pagar el alquiler y que a veces no tienes dinero ni para comida». Sentí que la sangre se me subía a la cara. «¿Eso le dijiste?» «Por supuesto que no. Le dije que hasta donde yo sabía, estabas bien. Pero Carmen, ¿es cierto? ¿Estás pasando por problemas tan graves?» Respiré profundo. «Estoy bien, Rosa. Tengo mi trabajo, tengo mi casa. No es una mansión, pero es mía. Técnicamente no era mía, la alquilaba por $800 al mes, pero Rosa no necesitaba saber todos los detalles. Porque si necesitas ayuda, ya sabes qué». «No necesito ayuda», la interrumpí, tal vez con más brusquedad de la que pretendía. «¿Qué más te dijo Valentina?» Hubo una pausa incómoda. «Bueno, también me contó sobre Elena, la nueva esposa de Roberto. Dice que es increíble, que es médica y que viven muy bien. Me preguntó si creía que tú sentías celos o resentimiento». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que no era asunto suyo especular sobre tus sentimientos». Rosa hizo una pausa. «Carmen, ¿hay algo que no me estás contando?» Después de colgar, me quedé ahí parada entre las flores, sintiendo una mezcla de humillación y rabia que no había experimentado antes. Mi hija no solo me había insultado en mi cara,
sino que ahora estaba llamando a mi familia para pintar un cuadro de mí como una mujer patética que no podía valerse por sí misma. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar todos mis papeles del divorcio. Los tenía guardados en una caja de cartón en el armario del dormitorio, junto con otros documentos que había ido acumulando a lo largo de los años. No sé qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba entender exactamente qué había perdido y qué había ganado cuando mi matrimonio de 28 años llegó a su fin. Lo que encontré me sorprendió. Había olvidado muchas cosas. Por ejemplo, que durante los últimos 10 años de mi matrimonio había trabajado tiempo completo como administrativa en una empresa de seguros, ganando $45,000 anuales. Ese dinero había ido directamente a la cuenta conjunta que Roberto manejaba. También había olvidado que cuando compramos la casa donde él ahora vive con Elena, yo había puesto $15,000 de mi herencia de mi madre como parte del enganche. Pero lo que más me impactó fue encontrar un sobre que no recordaba haber guardado. Dentro había una carta de un abogado, fechada 3 meses después de que se finalizara el divorcio. La carta mencionaba algo sobre bienes no considerados en la división de propiedades y hacía referencia a un terreno en las afueras de la ciudad que había heredado de mi abuela materna hacía 15 años. Me senté en el borde de la cama, leyendo la carta una y otra vez. ¿Cómo era posible que este terreno no hubiera sido incluido en el divorcio? Roberto y su abogado habían sido muy meticulosos, o eso pensé. Habían listado cada cuenta bancaria, cada mueble, cada bien que habíamos adquirido durante el matrimonio. Pero aparentemente, este terreno había quedado fuera porque técnicamente yo lo había heredado antes del matrimonio, aunque había estado a mi nombre todo este tiempo. Al día siguiente, llamé al abogado que había escrito la carta. Su secretaria me informó que él se había retirado, pero me dio el contacto de su socio que había tomado sus casos. Tardé 2 días en armarme del valor para hacer esa llamada. «Señora Delgado», me dijo el abogado nuevo después de revisar mis documentos por teléfono. «Efectivamente, usted es propietaria de un terreno de 2 hectáreas en el sector de Riverside. ¿No lo sabía?» «Lo sabía, pero pensé que se había perdido en el divorcio». «No, los bienes heredados antes del matrimonio generalmente permanecen con el heredero original, a menos que hayan sido específicamente transferidos o mezclados con bienes matrimoniales. En este caso, el título siempre estuvo a su nombre únicamente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Y tiene algún valor ese terreno?» «Bueno, tendríamos que hacer una evaluación actual, pero el sector de Riverside ha tenido un desarrollo considerable en los últimos años. Si me permite investigar un poco, podría darle una estimación en unos días». Colgué el teléfono con las manos temblando. No sabía si de nervios o de emoción. Durante 5 años había creído que Roberto se había quedado con todo, que yo había salido del matrimonio prácticamente sin nada. Pero tal vez había algo que él no sabía, algo que ni siquiera yo recordaba tener. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Soñé que estaba de pie en un terreno amplio, verde, bajo un cielo azul infinito. En el sueño, no había nadie más que yo. No había voces diciéndome qué hacer, cómo vivir, qué debería ser. Solo yo y la posibilidad de algo diferente. El viernes por la mañana, mientras ordenaba rosas rojas para un arreglo de aniversario, sonó el teléfono de la florería. «Carmen, habla Valentina. ¿Tienes un minuto?» Su voz sonaba diferente, menos segura que el domingo anterior. «Por supuesto. ¿Qué necesitas?» «Bueno, hablé con tía Rosa y me dijo que hablaron. Quiero aclarar algo. No estoy tratando de meterte en problemas o hacerte quedar mal con la familia. Solo estoy preocupada por ti». «¿Preocupada?» «Sí, como hija. Es natural que me preocupe por el bienestar de mi madre». Su tono era condescendiente, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Y honestamente, creo que necesitas considerar hacer algunos cambios en tu vida. No puedes seguir viviendo como si tuvieras 25 años». Algo dentro de mí se endureció. «Valentina, tengo 62 años, no 102. No necesito que me cuides como si fuera una anciana inválida».
No estoy diciendo eso, pero seamos realistas. No tienes los recursos para mantener una independencia real. Tal vez sería mejor si... ¿Sí qué? La interrumpí, sorprendiéndome por el filo en mi propia voz. Hubo un silencio incómodo. Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes venir a cenar el domingo? Miguel va a estar fuera por trabajo, así que podemos hablar tranquilas. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Mi hija quería otra conversación, probablemente para continuar la tarea de convencerme de que era una fracasada sin esperanzas. Pero esta vez yo tenía algo que ella no sabía que tenía. Una carta de un abogado que tal vez cambiaría todo. El lunes por la mañana recibí la llamada que cambiaría todo. El abogado sonaba emocionado, algo que no había esperado escuchar de un hombre que probablemente manejaba este tipo de asuntos todos los días. Señora Delgado, tengo noticias muy buenas sobre su terreno, me dijo sin preámbulos. He hecho algunas investigaciones y resulta que está ubicado en una zona que ha sido rezoneada para desarrollo comercial. El valor actual estimado está entre $250,000 y $300,000. Se me cayó el teléfono. Literalmente. Tuve que agacharme a recogerlo del suelo de la florería y cuando volví a ponerlo en mi oído, el abogado seguía hablando. Y además, hay una empresa constructora que ha estado comprando terrenos en esa área. Si está interesada en vender, podrían hacer una oferta muy competitiva. Pero antes de tomar cualquier decisión, le recomendaría que visitáramos el terreno juntos para hacer una evaluación más precisa. Después de colgar, me quedé ahí parada entre las flores, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color de repente. $300,000. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Era más de lo que Roberto había ganado en 5 años cuando estábamos casados. Pero había algo más que el dinero. Era la sensación de tener opciones por primera vez en mucho tiempo. El abogado y yo acordamos encontrarnos el miércoles por la tarde para ir a ver el terreno. Yo no había estado allí en más de 10 años, desde que mi abuela murió. Solo recordaba que era un pedazo de tierra con algunos árboles y una cerca de alambre vieja. El miércoles llegué temprano al punto de encuentro que habíamos acordado, una pequeña cafetería cerca del centro de la ciudad. El abogado me había dicho que era un hombre mayor, con cabello gris y que llevaría un maletín negro. Lo que no esperaba era sentarme en la mesa equivocada y terminar conversando con un completo desconocido. «Disculpe, ¿es usted la señora Delgado?», me preguntó un hombre que se acercó a mi mesa. Era alto, tal vez de mi edad, con cabello entrecano y ojos azules que parecían familiares. «Sí, soy yo», respondí, asumiendo que era el abogado. «No puedo creerlo», dijo sentándose frente a mí con una sonrisa que de repente reconocí. «Carmen Ruiz. Digo, Carmen Delgado ahora». Mi corazón se detuvo. Jonathan Mendoza. No lo había visto en 42 años, pero su sonrisa era exactamente la misma que recordaba de cuando teníamos 20 años. «Jonathan», murmuré, sintiendo como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí ahora. Me mudé hace 2 años después de jubilarme». Se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro con esa intensidad que recordaba tan bien. «Te ves increíble». Me ruboricé como una adolescente. No me veo increíble. Me veo como una mujer de 62 años que ha tenido mejores días. «Te ves exactamente como la Carmen que conocí en la universidad», insistió, tal vez con algunas líneas de expresión que te hacen ver más interesante, pero esencialmente la misma. Antes de que pudiera responder, llegó el abogado real, un hombre bajito y calvo que claramente no era Jonathan. La confusión se aclaró rápidamente. Jonathan había visto a una mujer sola en la cafetería y había creído reconocerme. Después de 40 años, había tenido razón. «Tengo que irme», le dije a Jonathan después de presentarle al abogado. «Tengo una cita de negocios». «¿Negocios?». Sus ojos se iluminaron con curiosidad genuina. «¿Eres empresaria?». «No exactamente», dije, sin saber cómo explicar la situación sin sonar patética. «Es sobre un terreno que heredé». «Qué interesante. ¿Te importaría si te llamo más tarde? Me encantaría ponerme al día contigo». Le di mi número sin pensar mucho en ello.
En ese momento, mi mente estaba enfocada en el terreno y lo que podría significar para mi futuro. El terreno era mucho más valioso de lo que había imaginado. Estaba ubicado en una esquina estratégica, con acceso directo a una carretera principal y cerca de un nuevo desarrollo residencial. El abogado confirmó que la empresa constructora estaba muy interesada y que probablemente harían una oferta formal dentro de una semana. Esa noche, mientras cenaba una sopa de tomate enlatada en mi pequeña cocina, sonó mi teléfono. Era Jonathan. «Espero no estar llamando muy tarde», dijo. No podía quitarme de la cabeza nuestro encuentro de esta tarde. «No es tarde», mentí. Generalmente me acostaba a las 9, pero no quería sonar como la mujer mayor sin vida social que Valentina decía que era. «Carmen, tengo que preguntarte algo y espero que no te moleste la curiosidad. ¿Cómo has estado todos estos años? ¿Eres feliz?» La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado si era feliz en años. «He estado». «Bien», dije finalmente. Esa no es una respuesta. Bien es lo que le dices al cajero del supermercado cuando te pregunta cómo estás. A pesar de mí misma, me reí. Tienes razón. La verdad es que han sido años difíciles. Me divorcié hace 5 años y estoy encontrando mi camino. Lo siento por el divorcio. ¿Fue duro? Muy duro. No sé por qué le estaba contando esto a alguien que no había visto en décadas, pero había algo en su voz que me hacía sentir segura. Mi ex esposo se casó de nuevo, con una doctora de 38 años. «¡Ay, uno de esos!», dijo Jonathan con un tono que no era de lástima sino de comprensión. «Déjame adivinar. Él te hizo sentir como si fueras invisible durante años, y cuando finalmente se fue, te convenció de que era porque ya no eras suficiente». Sus palabras fueron como una bofetada, pero no de dolor, sino de reconocimiento. «¿Cómo sabes eso?» «Porque mi ex esposa me hizo lo mismo a mí. Me dejó hace 8 años por su entrenador personal. 28 años, me dijo, que necesitaba a alguien que entendiera su pasión por la vida». Se rió, pero no con amargura. Me tomó años darme cuenta de que el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que ella nunca me vio realmente. Hablamos durante 2 horas esa noche. Me contó sobre su carrera como ingeniero civil, sobre los proyectos en los que había trabajado, sobre sus 2 hijos que ahora eran adultos y vivían en otros estados. Yo le conté sobre Valentina, aunque omití los detalles más hirientes de nuestra reciente conversación. «¿Y qué haces para divertirte?», me preguntó hacia el final de la llamada. «¿Divertirme?». La pregunta me sonaba extraña. «No sé. Leo, veo televisión, trabajo en mi pequeño jardín». «Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo? No porque era necesario o responsable o apropiado, sino simplemente porque te hacía feliz». No pude responder de inmediato porque no recordaba. «Te voy a hacer una propuesta», continuó Jonathan. «El sábado hay un mercado de agricultores en el centro. Después podríamos caminar por el parque, tal vez almorzar en algún lugar agradable. Nada elaborado, solo 2 viejos amigos poniéndose al día». «Jonathan, yo no». «No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo, te llamo mañana». Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando las paredes que había estado mirando durante 5 años. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo se sentiría salir de esta casa, no porque tenía que ir a trabajar o al supermercado, sino porque quería estar en otro lugar. Me pregunté cómo se sentiría que alguien me viera no como una carga o una fuente de vergüenza, sino simplemente como Carmen. No como la exesposa fracasada de Roberto, no como la madre decepcionante de Valentina, sino como yo misma. Esa noche soñé que tenía 20 años otra vez, y que Jonathan y yo caminábamos por el campus universitario, riendo por algo que él había dicho. En el sueño, el futuro se extendía ante nosotros lleno de posibilidades infinitas. Cuando desperté, por un momento no recordé dónde estaba. Luego vi mi pequeño dormitorio, mi ropa colgada en la silla vieja, y la realidad regresó. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, tenía ganas de levantarme. Decidí ir al mercado de agricultores con Jonathan, no porque fuera valiente o porque estuviera lista para algo romántico,
sino porque no podía recordar la última vez que alguien había querido pasar tiempo conmigo sin una agenda oculta. El sábado por la mañana me desperté temprano, nerviosa como una adolescente antes de su primera cita. Me probé 3 vestidos diferentes antes de decidirme por uno sencillo de color verde que había comprado hace años, pero que rara vez usaba. Cuando me miré al espejo, me sorprendí. No me veía mal. Diferente a como me había visto durante los últimos 5 años, pero no mal. Jonathan llegó a recogerme exactamente a las 10, como habíamos acordado. Conducía un Porsche plateado, elegante pero no ostentoso. Cuando abrí la puerta de mi casa, él sonrió con esa misma sonrisa que recordaba de la universidad. «Te ves hermosa», me dijo, y lo dijo de una manera que me hizo creerle. El mercado estaba lleno de vida. Puestos de frutas frescas, verduras orgánicas, flores de colores vibrantes, artesanías locales. Jonathan conocía a varios de los vendedores y me presentó como mi amiga Carmen de la universidad. No como la exesposa de alguien, no como la madre de alguien, sino simplemente como Carmen. «¿Qué te gusta, Sa?», me preguntó mientras mirábamos un puesto de quesos artesanales. «No sé», admití. «Hace tanto tiempo que solo compro lo básico que no recuerdo qué me gusta en realidad». «Entonces vamos a averiguarlo». Compró pequeñas muestras de 6 quesos diferentes, pan artesanal, aceitunas marinadas y una botella de vino blanco. «Haremos un picnic improvisado». Fuimos al parque que estaba a 2 cuadras del mercado. Jonathan extendió una manta que aparentemente siempre llevaba en su auto para ocasiones como esta. Mientras comíamos, me contó sobre su trabajo como ingeniero, sobre los puentes que había diseñado, sobre un proyecto de conservación de agua en el que había trabajado en Arizona antes de mudarse aquí. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Trabajaste fuera de casa cuando estabas casada?». «Los últimos 10 años sí. Era administrativa en una compañía de seguros». No le dije que Roberto siempre había minimizado mi trabajo, diciéndome que era solo un trabajito para mantenernos ocupados. «¿Te gustaba?». La pregunta me sorprendió. Nunca pensé en si me gustaba o no. Era trabajo, pagaban las cuentas. «Esa es una manera muy triste de pasar 40 horas a la semana», observó Jonathan. «¿Qué te hubiera gustado hacer si hubieras podido elegir?». «No sé. Cuando era joven quería estudiar diseño de interiores, pero mis padres pensaron que no era práctico. Luego me casé y, bueno, las prioridades cambiaron». «¿Aún te interesa?». «Supongo que sí. Siempre noto los espacios, cómo están organizados, qué los hace sentir acogedores o fríos». Me detuve, sorprendiéndome de estar hablando sobre esto. «Pero es demasiado tarde para cambiar de carrera ahora». «¿Quién dice que es demasiado tarde?». Jonathan me miró con seriedad. «Carmen, tienes 62 años, no 92. Podrías vivir otros 20 o 30 años. ¿Realmente quieres pasarlo sintiendo que es demasiado tarde para todo?». Sus palabras me quedaron resonando el resto del día. Después del picnic, caminamos por el parque. Jonathan me habló sobre los lugares donde había vivido, sobre viajes que había hecho después de su divorcio, sobre libros que había leído. Yo me encontré hablando sobre cosas en las que no había pensado en años. Una clase de cerámica que había tomado en el centro comunitario hace 15 años, un jardín de hierbas que había cultivado en el patio trasero de la casa que compartía con Roberto, mis planes de algún día aprender francés. «Suenas como alguien que ha estado dormida por mucho tiempo», me dijo mientras regresábamos al auto. «Tal vez lo he estado». Esa semana llamé al abogado para saber sobre la oferta por mi terreno. La empresa constructora estaba dispuesta a pagar $280,000, con la posibilidad de cerrar el trato en 30 días si yo estaba de acuerdo. $280,000. Después de pagar impuestos y honorarios legales, tendría aproximadamente $220,000. Suficiente para comprar una casa pequeña en un barrio decente. Suficiente para no tener que depender de nadie nunca más. Jonathan y yo comenzamos a vernos regularmente. No eran citas exactamente. Eran más como redescubrirnos mutuamente. Fuimos a museos, a conciertos gratuitos en el parque, a pequeños restaurantes que él conocía. Él pagaba todo sin hacer un gran espectáculo sobre ello, simplemente como algo natural.
Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza con vista a la ciudad, Jonathan me hizo una pregunta que me tomó completamente desprevenida. Carmen, ¿has sido feliz alguna vez en tu vida adulta? Por supuesto que sí, respondí automáticamente. Cuando nació Valentina, ¿cuándo? No estoy hablando de momentos felices, me interrumpió gentilmente. Estoy hablando de felicidad, esa sensación de estar donde perteneces, de ser quien realmente eres. No pude responder de inmediato. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más suave de lo que esperaba. No sé si alguna vez me he hecho esa pregunta. Yo tampoco me la había hecho hasta hace unos años, admitió. Después del divorcio, cuando me quedé solo en esa casa grande, me di cuenta de que había estado viviendo la vida que otros esperaban que viviera, no la que yo quería vivir. ¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora? Me estoy acercando, dijo, y algo en la manera como me miró me hizo pensar que tal vez yo era parte de esa ecuación. Fue durante la 4ª semana de nuestro reencuentro cuando todo cambió. Jonathan había venido a recogerme para ir a una exhibición de arte en el centro cultural, pero cuando llegó parecía más emocionado de lo usual. «Tengo una propuesta para hacerte», me dijo antes de que pudiéramos salir. «Hay una casa en venta en mi vecindario. Es pequeña, perfecta para una persona, con un jardín hermoso y una habitación que sería perfecta como estudio. El precio está dentro de lo que tu terreno va a darte. Jonathan, yo no puedo. Solo ven a verla conmigo». No tienes que decidir nada, solo mirarla. La casa era perfecta. 2 habitaciones, un baño y medio, una cocina pequeña pero moderna, y esa habitación extra con ventanas enormes que daban al jardín trasero. Podía imaginarme viviendo ahí, podía imaginarme siendo feliz ahí. «¿Qué piensas?», me preguntó Jonathan mientras estábamos en la sala. «Pienso que es demasiado bueno para ser verdad», admití. «¿Por qué?» «Porque las cosas buenas no me pasan a mí». Jonathan se acercó y tomó mis manos. «Carmen, mírame. Las cosas buenas te pasan porque mereces que te pasen. Has pasado tanto tiempo creyendo que no vales nada que te has olvidado de tu propio valor». Esa noche, después de que Jonathan me dejó en casa, me senté en mi pequeña sala y tomé una decisión. Llamé al abogado y le dije que aceptara la oferta por el terreno. 2 días después, mientras estaba trabajando en la florería, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando respondí, reconocí la voz inmediatamente. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente». La voz de Valentina sonaba tensa, casi frenética. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Acabo de pasar por tu casa y vi un Porsche estacionado afuera. Un Porsche plateado muy caro. ¿De quién es?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Es de un amigo». «¿Qué amigo?» «Mamá, no conoces a nadie que tenga un auto como ese. ¿Qué está pasando?» «Valentina, no entiendo por qué». «He estado llamándote 53 veces desde ayer», me interrumpió. 53 veces, mamá, y no me has devuelto ni una sola llamada. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando?» Ashim, por primera vez en 5 años, no le respondí inmediatamente a mi hija. Por primera vez en mi vida adulta, no sentí la necesidad de explicarle mis acciones a alguien que claramente no me respetaba. «Valentina», le dije con una voz que no reconocí como mía, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria». Valentina llegó a mi casa 30 minutos después de nuestra llamada telefónica. No tocó la puerta. Usó la llave de emergencia que le había dado años atrás y entró como si fuera su casa. La encontré parada en medio de mi pequeña sala, mirando alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. «Mamá, ¿qué diablos está pasando aquí?» Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. No era condescendiente como siempre. Era nerviosa. «Hola, Valentina, qué bueno verte también», dije, sentándome en mi sillón favorito sin invitarla a sentarse. Ella se quedó de pie, claramente agitada. «No juegues conmigo. Ese auto que estaba estacionado afuera vale más de $120,000. ¿De quién es?» «Te dije que de un amigo». «¿Qué amigo?» «Mamá, tú no tienes amigos con ese tipo de dinero. Tú no tienes amigos en absoluto». La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla.
y por un momento vi un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos. «Tienes razón», dije calmadamente. No tenía amigos, pero las cosas han cambiado. Valentina comenzó a caminar de un lado a otro, algo que hacía cuando estaba ansiosa desde que era niña. «Mamá, necesito que me digas exactamente qué está pasando. He estado investigando y ese auto está registrado a nombre de Jonathan Mendoza». «¿Quién es Jonathan Mendoza?». La frialdad con la que dijo su nombre me molestó más de lo que esperaba. «¿Investigando? ¿Investigaste la placa de matrícula de mi amigo?». «Por supuesto que lo hice. ¿Esperabas que no me preocupara cuando mi madre, que no puede pagar su propio auto, de repente tiene visitas de hombres con Porsches?». Sus mejillas estaban rojas de frustración. Jonathan Mendoza, 64 años, ingeniero civil retirado, divorciado, sin hijos dependientes, ingresos anuales estimados en $200,000 por sus pensiones e inversiones. Me quedé mirándola, sorprendida por la profundidad de su investigación. «Valentina, ¿contrataste a un detective privado?». «No necesité hacerlo. Miguel tiene contactos. No fue difícil conseguir información básica». Se detuvo frente a mí, cruzando los brazos. «La pregunta es, ¿qué quiere de ti?». «¿Perdón?». «Mamá, sé realista. Eres una mujer de 62 años sin dinero, sin carrera, sin propiedades. ¿Qué podría querer un hombre rico de ti, excepto…». Se detuvo, pero yo sabía lo que iba a decir. «¿Excepto qué, Valentina?». «Excepto aprovecharse de tu desesperación». Las palabras salieron como un golpe. «Mamá, estos hombres buscan mujeres vulnerables, mujeres que se sientan agradecidas por cualquier atención. Te van a usar y después te van a dejar peor de lo que estabas». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No de dolor, sino de rabia. Una rabia limpia y clara que había estado acumulándose durante semanas. «Valentina», dije levantándome lentamente, «siéntate». «No quiero sentarme, quiero que me expliques». «Siéntate», repetí con una voz que hizo que ella parara de caminar y me mirara con sorpresa. Se sentó en el borde del sofá, rígida. «Voy a decirte algunas cosas y vas a escucharme sin interrumpir». Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. «Primero, Jonathan no me está usando. Me está recordando quién soy». «Mamá». «Sin interrumpir», dije firmemente. «Segundo, tienes razón en una cosa, no tenía amigos. ¿Sabes por qué? Porque durante 28 años de matrimonio, tu padre me convenció de que no era lo suficientemente interesante para tener amigos. Me convenció de que mi trabajo no era importante, de que mis opiniones no valían, de que mi única función era mantener la casa y criar a su hija». Me volteé para mirarla. Valentina había palidecido. «Y después del divorcio», continué, «cuando pensé que finalmente tendría la oportunidad de descubrir quién era realmente, mi propia hija me dijo que era una mujer miserable sin futuro. Yo no». «Sí, lo dijiste. En el restaurante hace 3 semanas. Me dijiste que era vergonzoso vivir como yo vivo. Me comparaste con Elena, la nueva esposa de tu padre, y me encontraste completamente inferior». Mi voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra estaba cargada de años de dolor contenido. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Valentina. «Mamá, yo no quise». «¿No quisiste qué? ¿Lastimarme? ¿Humillarme? ¿Hacer que me sintiera como si fuera una carga para mi propia familia?». Caminé hasta mi escritorio y saqué la carta del abogado. «Aquí está la tercera cosa que vas a descubrir hoy, Valentina. No soy la mujer sin recursos que crees que soy». Le entregué la carta. Vi sus ojos moverse rápidamente por el texto. Vi el momento exacto cuando llegó a la cifra de $280,000. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad y finalmente algo que me dolió reconocer: cálculo. «Tienes un terreno», murmuró. «Tenía un terreno, lo vendí hace una semana. El dinero se transferirá a mi cuenta el viernes que viene». Valentina me miró como si fuera una extraña. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué habría de decírtelo? Para que pudieras decirme cómo gastarlo. Para que pudieras sugerir que lo invirtiera de manera responsable bajo tu supervisión».
Me senté frente a ella. Valentina, durante 5 años has tratado de convencerme de que no tengo valor. Has hablado de mí con mi propia hermana como si fuera una mujer patética que no puede cuidar de sí misma. Has usado mi situación económica como evidencia de mi fracaso personal. Yo estaba preocupada por ti, dijo débilmente. No, no estabas preocupada. Estabas avergonzada. Avergonzada de tener una madre que no cumplía con tus estándares de éxito. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes qué me dijo Jonathan la primera vez que hablamos por teléfono? Me preguntó si era feliz, no si tenía dinero, no si tenía éxito, no si vivía en el barrio correcto. Me preguntó si era feliz. Valentina se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mamá, sé que he cometido errores. No son errores, Valentina. Son elecciones. Elegiste verme como una vergüenza. Elegiste tratarme como si fuera menos que tú. Elegiste creer que mi valor como persona dependía de mi cuenta bancaria. El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Valentina habló con una voz que apenas pude escuchar. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora voy a vivir mi vida, dije simplemente. Voy a comprar una casa nueva. Voy a pasar tiempo con alguien que me ve como una persona completa, no como un proyecto de caridad. Voy a ser feliz. ¿Y nosotras? Eso depende de ti. Me levanté y caminé hacia la puerta. Si puedes aprender a respetarme, si puedes dejar de tratarme como si fuera tu responsabilidad cuidarme, entonces tal vez podamos construir una relación real. Pero si vienes aquí esperando encontrar a la misma mujer que se quedaba callada mientras tú la insultabas, te vas a llevar una gran sorpresa. Valentina se levantó lentamente, como si estuviera en trance. Mamá, yo necesito tiempo para procesar todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Abrí la puerta. Pero Valentina, la próxima vez que vengas a mi casa, tocas la puerta primero, y la próxima vez que me hables, lo haces con respeto. La vi caminar hacia su auto, sus hombros caídos de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña que acababa de ser regañada. Parte de mí quiso correr tras ella, disculparme, volver a ser la madre complaciente que siempre había sido. Pero en lugar de eso, cerré la puerta y me quedé parada en mi pequeña sala, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Me sentí poderosa. Esa noche, cuando Jonathan llamó para preguntarme cómo había ido mi día, le conté todo. Sobre la confrontación con Valentina, sobre la venta del terreno, sobre finalmente decir las cosas que había guardado durante años. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, dije. Y por primera vez en mi vida adulta, realmente lo decía en serio. 6 meses después de aquella confrontación con Valentina, estaba de pie en la cocina de mi nueva casa, preparando café para 2. A través de la ventana podía ver mi jardín, donde había plantado rosas, hierbas aromáticas y un pequeño huerto de vegetales. Jonathan estaba en el patio, leyendo el periódico matutino en la mesa de hierro forjado que habíamos comprado juntos el mes anterior. La casa era exactamente lo que necesitaba. Pequeña pero llena de luz, con suficiente espacio para mí y para los proyectos que nunca había tenido el valor de intentar. La habitación extra que Jonathan había mencionado se había convertido en mi estudio de diseño, donde había comenzado a tomar clases en línea y a trabajar en pequeños proyectos para conocidos. Mi teléfono sonó mientras servía el café. Era Valentina. Habíamos hablado 3 veces en los últimos 6 meses, conversaciones cortas, incómodas, pero respetuosas. Ella estaba aprendiendo a hablarme de manera diferente, y yo estaba aprendiendo a mantener mis límites. «Hola, mamá», dijo cuando respondí. Su voz sonaba diferente, más suave. «Hola, mija. ¿Cómo estás?» «Bien, yo quería preguntarte algo». Hubo una pausa. ¿Estarías libre para almorzar la próxima semana? Hay cosas de las que me gustaría hablar contigo. Por supuesto. ¿Qué día te conviene? ¿El martes? Y mamá. Me gustaría conocer a Jonathan. Si tú quieres, claro. Mi corazón dio un pequeño salto. Me encantaría que lo conozcas. Después de colgar, salí al patio donde Jonathan levantó la vista del periódico y me sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a amar. No solo porque era dirigida hacia mí,
sino porque representaba todo lo que había descubierto sobre mí misma en los últimos meses. Era Valentina, le dije, sentándome a su lado. Quiere conocerte. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Nerviosa? ¿Esperanzada? ¿Cautelosa? Me recosté en la silla, sintiendo el sol matutino en mi rostro. Pero ya no tengo miedo de ella. Jonathan asintió. En estos meses había llegado a conocer toda la historia de mi relación con mi hija, y había sido uno de los elementos más sanadores de nuestra relación. Él nunca me había dicho que debería perdonar y olvidar. Nunca había minimizado el daño que las palabras de Valentina me habían causado. Simplemente había estado ahí mientras yo procesaba años de dolor y encontraba mi propia voz. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que me preguntaste si era feliz? Le pregunté. Que no sabías si alguna vez te habías hecho esa pregunta. Sí. Bueno, ahora sé la respuesta. Lo miré sintiendo una tranquilidad profunda. Soy feliz, Jonathan. Por primera vez en mi vida adulta, soy genuinamente feliz. Él tomó mi mano. Y yo soy feliz contigo. La relación con Jonathan había evolucionado de manera natural. No había habido presión, no había habido expectativas irreales. Era simplemente dos personas maduras que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. Él me veía como una persona completa, con pensamientos interesantes, con una perspectiva valiosa, con sueños que merecían ser perseguidos. Una semana después, me encontré en el mismo restaurante donde Valentina me había humillado meses atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez llegué en el Porsche de Jonathan, que me había enseñado a manejar. Esta vez llevaba un vestido nuevo que había comprado sin preocuparme por el precio. Esta vez no llegué como una mujer pidiendo disculpas por existir. Valentina ya estaba ahí cuando entré, pero se veía diferente también, menos arrogante, menos segura de sí misma. Cuando me vio acercarnos a la mesa, se levantó nerviosamente. «Mamá», dijo, y por primera vez en años me abrazó genuinamente. «Te ves radiante». «Gracias, mija». Me volteé hacia Jonathan. «Quiero presentarte a Jonathan Mendoza. Jonathan, esta es mi hija Valentina». Jonathan extendió su mano con una sonrisa cálida. «Es un placer conocerte, Valentina. Tu madre habla mucho de ti». Nos sentamos y durante los primeros minutos la conversación fue cautelosa. Pero gradualmente, mientras Jonathan contaba historias sobre su trabajo y hacía preguntas genuinas sobre la carrera de Valentina, la tensión comenzó a disminuir. «Jonathan», dijo Valentina eventualmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Qué ves en mi madre?» La pregunta salió de manera directa, sin malicia, pero con genuina curiosidad. Jonathan me miró con esa mirada que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Veo a una mujer que ha pasado por dificultades, pero que nunca perdió su capacidad de amar. Veo a alguien que es más fuerte de lo que ella misma cree, más interesante de lo que los demás le han hecho creer, y más valiosa de lo que jamás le dijeron». Hizo una pausa. «Veo a Carmen, no como la sombra de otras personas, sino como ella realmente es». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo nunca te vi así». «Lo sé», dije suavemente. «Pero ahora puedes aprender a hacerlo». «He estado hablando con un terapeuta», confesó Valentina de repente. «Después de nuestra conversación hace 6 meses, me di cuenta de que había cosas sobre mí misma que necesitaba examinar». Se limpió los ojos con una servilleta. «Me di cuenta de que tratarte como lo hacía tenía más que ver conmigo que contigo». «¿Qué quieres decir?» «Tenía miedo de ser como tú». Las palabras salieron en un susurro. «Tenía miedo de que si no me mantenía alejada de tu vida, si no te veía como un fracaso, yo también podría terminar. Bueno, como pensaba que habías terminado tú. ¿Abandonada y sin valor?» Valentina asintió, incapaz de hablar. «Mija», dije, alcanzando su mano a través de la mesa. «Yo nunca estuve abandonada ni sin valor, solo estaba perdida. Y a veces necesitas perderte para encontrarte realmente». El almuerzo duró 3 horas. Hablamos sobre el pasado,
Pero más importante aún, hablamos sobre el futuro. Valentina me contó sobre problemas en su matrimonio que nunca había mencionado antes, sobre presiones en su trabajo, sobre miedos que había estado cargando. Yo le hablé sobre mis planes de expandir mi pequeño negocio de diseño de interiores, sobre viajes que Jonathan y yo estábamos planificando, sobre la sensación de despertar cada día emocionada por lo que podría traer. «Mamá», dijo Valentina mientras nos preparábamos para irnos, «¿crees que podríamos intentar de nuevo? ¿Como madre e hija reales esta vez?» «Me encantaría», le dije, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me veas como Carmen, no solo como tu madre. Soy una persona completa, con una vida propia, con mis propias decisiones que tomar. Puedes estar en desacuerdo conmigo, puedes preocuparte por mí, pero tienes que respetarme». «Acepto», dijo, y esta vez cuando nos abrazamos, sentí como si estuviera abrazando a mi hija por primera vez en años. Esa noche, mientras Jonathan y yo caminábamos por nuestro barrio después de la cena, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dije mientras nos detuvimos frente a una casa con un jardín particularmente hermoso. ¿Qué? Durante años pensé que mi vida había terminado cuando Roberto me dejó. Pensé que los mejores años habían quedado atrás, que solo me quedaba existir hasta morirme. Miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, pero resultó que mi vida real ni siquiera había comenzado. ¿Y ahora? Ahora tengo planes, tengo sueños, tengo una relación con mi hija que está basada en respeto mutuo. Tengo un hombre que me ama por quien soy realmente. Lo miré y sonreí. Y por primera vez en 62 años me tengo a mí misma. Jonathan me besó bajo la luz de una farola, y por un momento me sentí como si tuviera 20 años otra vez. Pero no porque quisiera regresar al pasado, sino porque finalmente había encontrado la libertad de ser quien siempre había estado destinada a ser. Mientras caminábamos de regreso a casa, tomados de la mano, pensé en la mujer que había sido hace apenas un año. La mujer que se quedaba callada mientras su propia hija la insultaba. La mujer que creía que no merecía amor ni respeto. La mujer que pensaba que su historia había terminado. Esa mujer había tenido que desaparecer para que la verdadera Carmen pudiera nacer. Y por primera vez en mi vida no me disculpé por tomar espacio en el mundo.